Buenos días, Cuba. Esto es Cuba Nueva Generación. Hablemos de poder. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a solamente eso, a hablar del poder y la corrupción. Buenos días. Esto es Cuba Nueva Generación. Mi nombre es Agustín Artiles y bueno, ya como de costumbre vamos a estar hablando un poco de Cuba. En el video pasado como que les dejaba una reflexión de cómo era posible que nosotros hubiésemos permitido que esta gente, que estos comunistas del poder de Cuba, pues nos arrastraran con su arenga políticas y su, ¿cómo decir?, propaganda subversiva. Nos arrastraran hacia a lo que ellos querían, que era una nueva constitución que les daba más poder. Y entonces también dejaba en claro que como voy a dar más poder a la persona que ya está corrupta. Esto sin contar, señores. Aquí va a empezar el análisis referente al poder y a la corrupción, en que de manera natural a casi todos los seres humanos el poder los corrompe. Entonces, analizando fríamente, las constituciones están hechas, o los cuerpos legales están hechos, para no permitir que el poder se vaya hacia un solo lado. En los sistemas totalitarios como el que hay en Cuba, el que impera en Cuba, el que nos han impuesto en Cuba, entre otras cosas, no nada más que nos los hayan impuesto, sino que hemos sido culpables, el pueblo cubano, al no prepararse en lo realmente importante, al no tener conocimiento de lo realmente importante de todas estas cosas, al no importarnos un carajo realmente todas estas cosas legales, pues ellos se han aprovechado de esa ignorancia política para podernos manipular. Pero ahí también juega un papel importante la manipulación en la escuela, la manipulación en el barrio, la manipulación en todos los ámbitos de nuestra vida, a lo que yo le llamo adoctrinamiento, y todo el mundo conoce como adoctrinamiento. En el adoctrinamiento está también implícito el llevarnos hacia la ignorancia. O sea, de una nos meten en la cabeza lo que ellos quieren, la información, te bombardean de la información que ellos quieren que tú tengas en tu cerebro y que profeses como una religión, y en segunda te alejan del conocimiento real que en tu cabeza debe haber. Entonces es muy difícil que de manera natural tú tengas el interés de salir a buscar la información. Primera, porque no está disponible. Segunda, porque no te interesa. Y tercera, porque en muchas ocasiones está hasta prohibido. Te lo consideran como, ¿cómo se le decía?, diversionismo. O sea, si tú tratas de buscar en otras fuentes de información que sean contrarias al comunismo, ellos lo consideran diversionismo ideológico. Entonces, partimos de que hay una máxima de Lord Acton que decía que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía Thomas Jefferson. En este caso estamos hablando exactamente de eso. Nosotros, dándole la constitución para su manipulación, pues les estábamos dando al gobierno el poder absoluto. Y obviamente cuando tú le das el poder absoluto a esta gente, pues ellos se corrompen absolutamente, totalmente. Lo que nos queda claro absolutamente todos los que hemos vivido en ese tipo de sociedad. Nosotros conocemos a nuestros dirigentes, nosotros sabemos que de esa fachada, de esa cara, hacia atrás hay un total corrupto, empezando por el presidente, que después podemos hablar de él, de su hermana, de su familia, que todos están bien posicionados, todos llegaron y se posicionaron en altos escaños del gobierno, incluso sus familiares, que ya desde cuando yo tenía
30, 20 y pico años ya estaban posicionados en lugares que económicamente les eran bien remunerados, ¿cómo decirles? Bien remunerados. Entonces, esto ya ellos están corruptos desde antes de llegar a estas altas capas de la sociedad. Ellos desde que ya están como jefes del partido en esta provincia o en aquella provincia o en la otra, ya están corruptos desde entonces. ¿Entiendes? Desde que vienen de abajo, lo que traen en la cabeza es poco a poco cómo me voy estableciendo en este cuerpo corrupto. Entonces, evidentemente el poder no es compatible con el bien. Porque si dentro de tu mentecita vas a tener siempre, utilizar ese poder en función tuya, a favor tuyo, que es la corrupción, pues ya no va a estar en función del bien, ya no va a estar en función de los demás, solamente en función tuya. El poder controla, el poder manipula, el poder instrumenta. Entonces tienen todas estas armas para poder hacer de nosotros de manera legal y constante lo que les da la gana. No sé si me entienden, ya la ley ya la manipularon, ya está todo de su lado, ya la pelota, pues ellos ya saben qué hacer con nosotros. Ya ellos saben cómo manipularnos, cómo instrumentarnos, cómo hacer absolutamente de todo con nosotros. Detrás de cada ley dictada por el Estado están las botas de los militares. Dentro de ese cuerpo legal que ya ellos instrumentaron a su antojo, ya desde antes, porque es que es más. Yo estuve diciendo aquí hace unos días atrás, yo estaba dejando saber aquí que el monopolio de la violencia estaba en manos del Estado. Ese monopolio, señores, de la violencia es este cuerpo militar. Ese cuerpo militar, que es el monopolio de la violencia, que pertenece al Estado de manera legal, pues ellos lo utilizan sobre pretexto de que la ley los ampara para pisotearnos. Entonces, cuando nosotros queramos defendernos de lo que nosotros mismos permitimos, pues va a ser imposible, porque ellos tienen todo el monopolio de la violencia, absolutamente todo. Entonces ya voy a dejarles estas últimas dos reflexiones que van una de manera aclaratoria a decirles quién tiene el verdadero poder de la nación, y la segunda a decirles algo referente a la sociedad contraria. La primera: son los seres comunes los únicos que tienen la fuerza de frenar el poder corrupto. ¿A qué se refiere esto? A que somos nosotros, el pueblo, los únicos que tenemos el verdadero poder incluso de hacer cambiar todos los destinos de nuestro país. Ya está probado. No es algo que yo quiera decir de la boca para afuera y tú lo vas a hacer y tú no sé qué, tú no sé cuándo. No, si yo estoy bien. Yo les estoy dando datos, historia. Esta es la realidad. Esto es lo que ha pasado cada vez que se le ha dado la gana a un pueblo de hacer cambiar la historia. Esto es lo que ha sucedido. Los seres comunes son los únicos que tienen la fuerza de frenar el poder corrupto. Tan sencillo, ahí se los dejo. Y la segunda: en Cuba se habla muy mal siempre, y lo que nos han metido en la cabeza es que el capitalista es una bola de mierda. Bueno, no. El capitalista es un benefactor de la sociedad, señores. Pues asume el riesgo de que el producto que se produce, valga la redundancia, se venda o no, y paga aún cuando puede haber una gran pérdida. Ese es el capitalista. Vamos a analizarlo en seco. Él me contrata a mí a $15 la hora y me dice: fabrica zapatos. Y resulta ser que fabricamos zapatos Giorgio Armani tipo tal, bing bang, y después resulta ser que hay una guerra mundial y que lo único que se van a vender son botas. Se perdió toda la producción de zapatos Giorgio Armani. No obstante a eso, él me tuvo que pagar a mí mis $15 la hora y después asumir las pérdidas de toda esa producción que no fue a ningún lugar. Vamos a ponerlo en otro contexto. A una época en que se vendían muchos notebooks
y el mundo producía notebook y ellos estaban pagando constantemente esa producción. El capitalista estaba arriesgando todo su capital en la producción de esto. Y de momento aparece el iPad. Se fue a la mierda toda la producción de notebook. Todo eso fue pura pérdida. Se tuvo que dar en muchos lugares a precios irrisorios que no cubrían el costo de producción y cosas como esta. No obstante a eso, él asumió el riesgo completo y le pagó a sus trabajadores todo. Entonces el capitalista hasta cierto punto es un benefactor porque está dándole trabajo, dinero y está arriesgando todo su capital en una producción sobre pretexto de que pueda o no pueda ser, de que se pueda o no se pueda dar. Entonces no tira, ¿cómo les digo? No tratemos al capitalista como el diablo mismo, como el demonio. Demonicemos, no demonicemos al capitalista, no. El capitalista te está dando los instrumentos para vivir. Y a él le puede ir bien, que en muchos casos les va porque estudia el mercado. Es el que se toma el trabajo de todos los estudios, es él, ¿entiendes? No eres tú. Tú simplemente vas, trabajas y te vas para tu casa con el dinero. Pero ¿quién no ha visto muchísimas empresas quebrar? Pero quiebran por esto porque no les dejan de pagar a sus trabajadores. ¿Entienden? No les dejan de pagar a sus trabajadores se les paga. Entonces nada, ahí lo dejo. Esto era una reflexión que yo dejaba porque posiblemente después sigamos hablando un poco más de capitalismo. No de este capitalismo que nos han metido en la cabeza en Cuba a nosotros, que es el capitalismo atroz que hay en no sé dónde, no. El capitalismo, caballero, el capitalismo que funciona, que funcionó en Chile, en toda Europa, en todos lados. Ese que funciona, ese que puede haber en nuestro país, si nosotros quisiéramos acoger ese modelo económico y que nos va a ir bien. No el de la Bachelet, no, el de antes. Ese que hizo el milagro chileno. La Bachelet no, porque la Bachelet es una comunista que desde que llegó dijo impuestos para arriba y a desbaratar a Chile. Todo lo que se había logrado en 50 años en Chile lo desbarató ella en dos mandatos en 3, 4 años lo hizo basura. Entonces recuerden, el poder corrompe, siempre señores, el poder corrompe. No podemos empoderar, seguir dándoles el poder a esta gente que ya tienen suficiente. Hay que empezarles a quitar poder. El único poder que ellos no tendrán jamás es el poder de la fuerza moral, porque ellos son corruptos. Y hay que decírselo en su cara, ustedes son corruptos, ustedes son ladrones, ustedes se han robado nuestro país. Nada, recuerden, de la puerta para adentro Cuba tiene 11 millones de disidentes. Un abrazo, se les quiere mucho mi pueblo. Seguimos mañana.